Incrementan todavía más los precios del gas en toda Europa. ¿Y por qué decimos que Rusia está triunfando? Porque actualmente los ingresos energéticos alcanzaron el nivel que había, o que tenían, mejor dicho, antes del conflicto contra Ucrania. Moscú ganó casi 100.000 millones de dólares a través de las ventas de petróleo y gas en este 2023. Muy cerca, muy cerca de los niveles de ingresos registrados en el 2021, que fue antes del inicio del conflicto en Ucrania. Obviamente, el viceprimer ministro Alexander Novak reveló que más de la mitad de los ingresos totales por exportaciones de Rusia provienen del sector energético, y las ventas del petróleo y gas garantizaron ingresos estables para el presupuesto del país en este 2023 y por supuesto en beneficio del 2024. El sector energético en Rusia, primero vamos a hablar un poco de Rusia y luego de lo que están sufriendo los europeos. En el caso del sector energético de Rusia, alrededor del 27% del Producto Interno Bruto de la nación proviene precisamente de los ingresos del petróleo y el gas, y representaron casi el 57% de los ingresos totales por exportaciones de todo el país. También la mitad de las exportaciones de Rusia este año, cabe recalcar, han ido obviamente a China. La participación de la India aumentó al 40% en tan solo estos 2 años de lo que va el conflicto contra Ucrania. La participación de Europa, por supuesto, en las exportaciones de crudo ha caído un 90% en los últimos 2 años, del 40 al 45% de lo que exportaba Rusia a la Unión Europea en el 2021. Alrededor del 4 o 5% es lo que se logró reducir este año. Realmente no es mucho, porque muchos países optaron por utilizar a intermediarios, a otros países, incluyendo a la India, a China, para comprar petróleo y gas. Lo hicieron de esta forma para evitar la compra directa de Rusia. Pero finalmente, y esto es lo más gracioso, Rusia jamás dejó de ganar por las sanciones que emitieron los de la Unión Europea contra ellos. Ellos jamás dejaron de ganar, porque siguen vendiendo la misma cantidad de petróleo, de gas, siguen ganando recursos, y lo hacen gracias a los europeos, porque finalmente los europeos tienen que seguir comprando gas y petróleo ruso. Por mucho que esté su famosísima Agenda 2030, las energías limpias en este momento no son suficientes. No son suficientes para ellos. Necesitan mucho litio, necesitan tierras raras, muchos recursos que casualmente los tiene Rusia, China y por supuesto América Latina, principalmente Bolivia, que es la nación que tiene más litio en lo que es América Latina. En ese momento nos damos cuenta que a pesar de todos sus intentos, estos países fracasaron, porque siguen comprando petróleo ruso, gas ruso, y a pesar de que directamente, de forma directa, en las cifras, y esto es lo que ellos presumen, directamente han logrado reducir en estos 2 años la compra de petróleo y gas de forma directa a Moscú. Hay petróleo, hay gas que siguen comprando de Rusia, de origen ruso. Le siguen comprando a Moscú a un precio más elevado, pero finalmente lo siguen haciendo. Esto es lo importante a recalcar, porque obviamente vamos a escuchar a la Unión Europea, a Estados Unidos diciendo logramos quitarnos a Rusia de encima, ya no dependemos de ellos. Ahora dependen de otros países y sobre todo de Estados Unidos, que es la nación que más se ha beneficiado de este ejercicio, digámoslo así, que realizan los países de la Unión Europea. Al alejarse del gas ruso, un gas barato, el petróleo barato de Rusia, ellos tomaron una decisión.
gastar más, hacer alianzas con Estados Unidos y depender ahora de Estados Unidos. Si no hacen lo que Estados Unidos quiere, entonces prácticamente se quedan sin petróleo y sin gas. Por lo menos Rusia no los condicionaba para venderles su gas. Simple y sencillamente, si quieren, tómenlo. Actualmente, las empresas energéticas rusas se vieron obligadas a redirigir, obviamente, el suministro a lo que es Asia después de estas exportaciones que prácticamente disminuyeron por parte directa de la Unión Europea. Precisamente estas naciones de Asia son las que le están vendiendo actualmente el petróleo y el gas que tanto necesitan los países europeos. El año pasado, los países del Grupo de los 7 y la Unión Europea, también recordemos, introdujeron este famoso límite al precio del petróleo ruso que fuera transportado por vía marítima. No lo hicieron por vía terrestre, precisamente para poder seguir comprando petróleo ruso. Entonces nunca dejaron realmente de comprar productos rusos. Simple y sencillamente utilizaban, digamos, esta táctica para hacerle creer a la población que todas estas sanciones, que toda esta ayuda que le están dando a Ucrania servía para algo. Que sabemos que no sirvió para nada, y para lo que quizás funcionó fue para llenar los bolsillos de ciertos políticos, pero realmente no hemos visto un beneficio, o por lo menos a una Rusia destruida, que era lo que tanto deseaban estos países. Pero por el otro lado, vemos a los europeos que están sufriendo. Actualmente los precios del gas, y quizás ya se había tardado un poco, sobre todo por esta temporada de invierno, era obvio que iba a ocurrir. Los precios del gas natural en Europa Occidental subieron más de un 8%, según los datos del London Intercontinental Exchange. De acuerdo con el coste de los futuros del gas para la entrega en julio del Centro de Transferencia de Títulos de los Países Bajos, se experimentó un aumento del 8.4%. Con esto llega a un total de $429,8 por cada 1,000 metros cúbicos de gas. De hecho, por si fuera poco, el Consejo de Ministros del Gobierno de Andorra acaba de aprobar el decreto de modificación de las tarifas eléctricas para este 2024. Y prepárense, porque se prevé un aumento homogéneo del 4.2%, excepto para la tarifa bonificada. Si le sumas al 8% más caro de lo que ya es en este momento la luz en estos países, por obvias razones están dejando a los ciudadanos sin ninguna forma de poder pagar los recibos energéticos. El aumento se produce en medio de estas crecientes tensiones, por supuesto, en Oriente Medio, que es un proveedor de energía crucial en este momento, una vía de paso para el transporte de petróleo esencial, en particular tras la escalada del conflicto entre Ucrania y Rusia, ha dejado a estos países de Oriente Medio como quienes pueden intentar ayudar a lo que es Europa. Pero ahora este conflicto entre Israel y la Franja de Gaza, que podría extenderse en toda la región, dejaría a los países europeos sin un poquito de gas y, por supuesto, sin luz, sin formas de calentarse, sobre todo en este invierno. Principalmente porque Israel acaba de anunciar que va a durar muchos meses este conflicto, y ya vemos a Yemen, lo estuvimos platicando en nuestro en vivo de este sábado. Están todos invitados este sábado también a las 6 de la tarde a nuestro en vivo de fin de año. Y precisamente en esta situación de el creciente conflicto en lo que es Oriente Medio, podría dejar a los países de la Unión Europea sin energía eléctrica, sobre todo los últimos ataques aéreos que fueron llevados a cabo
por las fuerzas estadounidenses contra militantes de Hezbollah en Irak, que por cierto, Biden justificó los ataques, dijo que esto no era una violación al derecho internacional, como todo lo que hace Estados Unidos. Los hutíes, que cierran prácticamente las rutas marítimas en el Mar Rojo, están dejando a los países de lo que es Europa sin un poco de energía eléctrica, petróleo y gas. Si ellos quedan callados cuando ven un ataque tan terrible en lo que es la Franja de Gaza, quizás a los países de Oriente Medio tampoco les importe que los europeos se queden sin gas y se queden sin luz, porque es lo mismo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, solo que sin los bombardeos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.